La vida tiene una forma de lanzar bolas curvas inesperadas cuando menos lo esperas. La cadena de eventos que me llevó a esta realización comenzó en lo que pensé que sería un día ordinario. Mis amigos y yo habíamos pasado años compartiendo momentos que fortalecieron nuestro vínculo. Viajes de pesca, charlas nocturnas junto a la hoguera y risas compartidas eran los hilos tejidos en el tejido de nuestras amistades. Pero no tenía idea de que una tormenta se estaba formando bajo la superficie, lista para alterar el mundo que había construido cuidadosamente. Laura y yo éramos novios de secundaria, unidos por sueños compartidos y la invulnerabilidad que solo la juventud trae. Después de graduarnos, me dediqué a construir nuestro futuro, trabajando incansablemente para lanzar un negocio de servicio de piscinas. Lo que comenzó pequeño, con solo unos pocos clientes, creció hasta convertirse en una próspera empresa que atendía a cientos de hogares, impulsada por mi compromiso de darle a Laura la vida que le había prometido. Teníamos un hermoso hogar, maravillosos hijos y amigos que se sentían como familia. Todo parecía perfecto. Pero los giros más duros de la vida a menudo se ocultan detrás de una fachada de satisfacción. Comenzó cuando nos preparábamos para nuestro fin de semana anual de chicos en el lago, una escapada de 3 días donde Scar, Stan, Roger y yo podíamos relajarnos y cambiar las responsabilidades diarias por el abrazo pacífico de la naturaleza. Este viaje era especialmente significativo. Era mi oportunidad para alejarme del ritmo implacable de mi empresa en expansión y tomar un respiro. Las mujeres, incluida Laura, tenían sus propios planes para el fin de semana, felices e inalteradas por nuestra ausencia. No podría haber previsto que una simple decisión de volver a casa por cebo olvidado llevaría a una revelación que cambiaría mi vida. Cuando Laura y yo nos casamos, acabábamos de salir de la secundaria, pero yo era ambicioso y determinado. Poco después de graduarme, comencé un pequeño negocio de servicio de piscinas que creció en solo 2 años para atender a más de 100 hogares con 4 empleados. El negocio siguió expandiéndose y 2 décadas después, estaba administrando una empresa que atendía a más de 1.500 hogares con un equipo de 30 empleados comprometidos, incluido Stan, que se había vuelto invaluable. A pesar de no tener título universitario ni experiencia profesional, el entusiasmo, la ética de trabajo y el espíritu de equipo de Stan lo convirtieron en un líder excepcional para nuestra sucursal de Orlando. Recompensé sus contribuciones promoviendo su puesto, aumentando significativamente su salario y ofreciéndole futura propiedad en la empresa. Nuestra relación profesional floreció en una amistad genuina y disfruté trabajando junto a él. Con el tiempo, expandí el alcance de la empresa de Tampa a Orlando, convirtiéndola en el proveedor de servicios de piscinas líder en Florida Central. Con la mayoría de los hogares requiriendo mantenimiento constante de piscinas, nuestros servicios estaban en alta demanda. Los ingresos y las ganancias se dispararon, solidificando nuestra posición en el mercado. A medida que el negocio crecía, entendía la importancia de una gestión financiera sólida. Me apoyé en Howard, un pariente de confianza con amplia experiencia como contador fiscal retirado. Siguiendo su consejo, utilicé toda mi equidad en la casa para expandirme durante un periodo de bajas tasas hipotecarias. Mi confianza en Howard fue bien colocada, ya que él y su esposa abogada proporcionaron una guía crítica que contribuyó a nuestro éxito. Beth, una abogada corporativa, sugirió poner la empresa en un fideicomiso para protegerla de pasivos y futuras demandas, sugerencia que seguí, convirtiéndola en mi confidente de confianza. Las alegrías de la vida matrimonial y la búsqueda de la casa de ensueño. A Laura y a sus amigas les encantaba nuestra nueva casa de lujo. Un vecindario elegante, una enorme piscina. Un patio espacioso con un bar al estilo hawaiano y un área de asado que cualquier entusiasta de las parrillas envidiaría. Laura tenía sus preferencias y me costaba resistir su encantadora persuasión. En este prestigioso vecindario donde los valores de las propiedades estaban por las nubes, atendía cada uno de sus deseos, convencido de que eventualmente nos beneficiaríamos de ello. El amor puede hacerte hacer cosas que nunca considerarías de otra manera. Pero todo vale la pena, ¿verdad? Bueno, ese momento finalmente llegó. Laura y sus amigas llegaron a nuestro lujoso hogar para un fin de semana de completa relajación.
Me dieron órdenes estrictas de no interferir en su diversión, su objetivo era relajarse sin sus maridos alrededor. Accedí felizmente, ansioso por evitar su charla de chicas y los chismes del fin de semana. Con mi equipo de pesca listo y un corazón lleno de emoción, partí como un perrito suelto. El viaje de pesca era una escapada muy necesaria. Después de semanas de arduo trabajo para administrar mi creciente empresa, la idea de pescar y beber una fría con amigos se sentía como un paraíso. Dejando a Laura y su equipo con su vino y secretos, no podía evitar sentirme agradecido por tenerla a ella y a su animada banda en mi vida. Claro, a veces nos volvían un poco locos a los maridos, pero eran el picante que añadía sabor a nuestros días. Una sonrisa se extendió por mi rostro mientras conducía a casa de Roger, sabiendo que nuestra aventura de fin de semana apenas comenzaba. Habíamos planeado meticulosamente el viaje al lago, con el objetivo de salir a las 6 de la tarde y llegar a las 9. La escapada de 3 días prometía diversión, pesca y grandes conversaciones. Mientras me preparaba para subirme al coche, de repente recordé que había olvidado mi cebo especial, que había estado elaborando en el taller. Para mí, pescar era más que un pasatiempo, era una pasión. Me enorgullecía hacer mis propios señuelos, creyendo que el equipo adecuado podía marcar la diferencia. El señuelo en el que había trabajado esa semana tenía un significado especial. Era un trabajo de amor, diseñado a medida para atraer la mayor captura y traerme alegría en el agua. Sabiendo lo crucial que era tener mi cebo, no podía imaginarme ir al viaje sin él. Así que le dije a mis compañeros de pesca que necesitaba recogerlo antes de salir. Se rieron en buen humor, sabiendo mi dedicación a la pesca. A las 5 de la tarde me metí en el coche, conduje el viaje de 7 minutos a casa, estacioné detrás de los coches de las mujeres y caminé hacia la puerta lateral. Bajé en silencio al taller, teniendo cuidado de no molestar a las mujeres ni arriesgarme a ser regañado por llegar a casa temprano. Tratando de permanecer lo más silencioso posible, me acerqué a la mesa de trabajo y me di cuenta de que podía escuchar su conversación. Me reí para mí mismo, dándome cuenta de que ya estaban un poco ebrias, riendo y disfrutando. Estaban sentadas a la sombra cerca de la cabaña hawaiana en un lado de la casa. La mesa de trabajo, situada justo debajo de la ventana, estaba lo suficientemente cerca como para escucharles. No soy de los que espían, ni me importa mucho su charla, pero cuando escuché a mi esposa hablar de mí en la cama, me puse atento. No estoy seguro de por qué, pero decidí grabar esta parte de la conversación para burlarme de ella más tarde. Activé la aplicación de grabadora de voz en mi iPhone. Los siguientes minutos arruinaron mis planes y cambiaron mi mundo para siempre. Me había topado con una conversación inesperada. Las mujeres no se estaban conteniendo y su sinceridad me hizo sonreír al principio. Estaban discutiendo temas muy privados y las cosas se estaban volviendo intensas. Laura, con una risa traviesa, comenzó a compartir detalles sobre nuestra relación. La escuché decir a sus amigas lo hábil que soy y que nunca le he fallado. Después de todos estos años, pensé, bueno, ahí está Laura, presumido de su esposo. Continuó, admitiendo que, aunque la pasión había disminuido a lo largo de los años, era normal en cualquier matrimonio largo. Luego, de repente, una de las mujeres planteó la pregunta que me heló la sangre. Entonces, ¿es por eso que lo hiciste con Stan? Me incliné, tratando de medir la reacción de Laura. Las mujeres estaban en una misión, armando las piezas de las recientes acciones de Laura. Dado su franqueza, sentí que las cosas estaban a punto de volverse interesantes. Esperando su respuesta, sentí la tensión aumentar. Mi corazón se detuvo cuando lo escuché. ¿Acaso Laura acaba de admitir algo con Stan, nuestro Stan? El pánico y la incredulidad me abrazaron como una ola y me acerqué más, desesperado por captar cada palabra, mi mente corría mientras luchaba por comprender lo que acababa de escuchar. Stan, un amigo en quien confiaba, había estado involucrado con mi esposa. Se sentía como si el suelo bajo mis pies estuviera colapsando y luchaba por mantener la compostura. Cada palabra cortaba como un cuchillo. Las risas y las risitas que una vez traían alegría ahora parecían una cruel burla. Mis manos temblaban mientras sostenía mi teléfono.
Mi corazón se aceleraba y las lágrimas amenazaban con brotar. Mientras seguía escuchando, sintiéndome impotente, el shock y el dolor crecían insoportables y deseaba poder retroceder en el tiempo para borrar lo que acababa de escuchar. En ese momento, la verdad me golpeó como un montón de ladrillos. La confianza que había tenido en Laura y Stan se hizo añicos. Me sentí perdido, traicionado, completamente destrozado. El dolor era abrumador, dejándome devastado. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. La paz y la felicidad en nuestro hogar serían reemplazadas por el dolor. No, Bob y yo tenemos una buena vida en la cama. En ese aspecto, siempre ha sido suficiente para mí. Lo amo y nunca comenzaría nada con Stan a propósito. Simplemente sucedió. Dijo Laura. Vamos, Laura, le fuiste infiel a Bob. No puedes ser tan feliz en tu matrimonio, presionó otra voz. No, no entiendes. Bob es todo para mí. No es solo mi esposo. Es mi hogar, mi paz, mi corazón y mi lugar seguro. Sí, él me satisface y lo amo profundamente. Lo que pasó con Stan fue solo un terrible error. Pero dijiste que Stan era genial en la cama, así que suponemos que dormiste con él. No entendemos. Cuéntanos la historia completa, urgió una de sus amigas. Chicas, lo que les estoy diciendo queda aquí, dijo Laura firmemente. Si los chicos se enteran, liquidarán a Stan. Y mi esposo me echará. Nunca querría herirlo. Prométeme que esto se queda entre nosotras. Supuse que asintieron ya que no había respuesta audible. Laura suspiró. Está bien, no repitan esto, pero después de que Susan dejó a Stan el mes pasado, él estaba destrozado, completamente sorprendido. Estaba planeando proponerle. Cuando me encontré con él en el restaurante, nos sentamos y hablamos. Él abrió su corazón, llorando. Ver a este gran hombre tan roto tiró de mi corazón. Me quedé con él hasta que se calmó. Él estaba tan perdido y molesto que sentí una necesidad instintiva de confortarlo. Sí, eres lo suficientemente mayor como para ser su madre, bromeó una amiga. Ahorra esfuerzos, Laura. Necesitabas más que consuelo. Laura hizo una pausa brevemente antes de continuar. Bueno, tienes razón, pero el sexo no estaba en mi mente en ese momento. Él me acompañó hasta mi coche, me agradeció por estar ahí y escuchar. Sonreí y le di un beso amistoso. Ahí fue cuando se encendió la chispa. Antes de que pudiera alejarme, me atrajo y me besó de una manera que no había experimentado en años. Era el tipo de beso que me debilitó las rodillas. Sus palabras causaron que mi pecho se apretara de dolor y comencé a temblar, sin estar seguro de si era por enojo o miedo de lo que vendría después. Después de que el beso terminó, Laura dijo, él silenciosamente tomó mi mano y me condujo a su camioneta, que estaba estacionada unas filas más abajo bajo un árbol. No sé por qué dejé que sucediera. Estaba en un aturdimiento. Entramos en la parte trasera de su camioneta y nos besamos como adolescentes. Luego admitió que siempre me había encontrado atractiva y que tenía fantasías sobre estar conmigo. Me sorprendió y me halagó y lo que hice a continuación es difícil de explicar. En ese momento no pensé en Bob o en nuestra familia. Actué por impulso desabrochándome el cinturón y bajándole los pantalones. No sé por qué, pero de repente lo deseaba. Él estaba agradecido y dijo que lo necesitaba después de todo lo que había pasado. Escuchar esto me sentía como si mi corazón se estuviera desgarrando en dos. Lo que sus palabras causaron fue indescriptible. Sentí cada célula de mi cuerpo temblar mientras la pérdida me abrumaba. La esposa de Roger, Mary, entonces intervino, vaya, eso es intenso. No sabíamos que tenías ese lado. Yo tampoco, admitió Laura. Nunca imaginé hacer algo así, pero simplemente sucedió. La esposa de Scott, Emily, añadió, creo que todas tenemos esas fantasías, pero nunca realmente suceden. Bien por ti. ¿Qué pasó después? La voz de Laura se volvió más suave, llena de arrepentimiento. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, me invadió la culpa. Sabía que estaba mal y que Bob nunca me perdonaría.
Dejé claro a Stan que no podría volver a suceder y que Bob se sentiría completamente traicionado si lo supiera. Stan estuvo de acuerdo, continuó. Dijo que fue solo un momento de pasión y prometió que se quedaría entre nosotros. Mientras estaba allí, mi corazón se rompía al resonar la confesión de Laura en mi cabeza. La reacción de Mare entregó el golpe final a cualquier esperanza que me quedara, borrando cada último resto de confianza y dejándome sintiéndome vacío y perdido. Entonces, ¿cómo se escaló hasta que dormir con Stan y hacer que Bob se sintiera traicionado? Mary presionó. Esa pregunta se sintió como el último golpe, dejándome roto y humillado, con un violento impulso de confrontar tanto a Stan como a mi esposa. Laura dudó antes de describir cómo Stan se había acercado a ella, buscando consuelo en un momento bajo. Ese placer fugaz fue eclipsado por la culpa y el dolor que causé, dijo, su voz pesada. Cometí un gran error y debí haberlo sabido mejor. Stan me invitó a almorzar pero le dije que no deberíamos vernos a solas, admitió Laura. Él dijo que se sentía deprimido y necesitaba a alguien que lo entendiera. Me ofreció hacer la cena si iba a su casa durante 1 hora. Ir a su casa fue mi siguiente gran error. Compartimos una comida, hablamos y bebimos vino. Después de un rato, me dijo cuánto significaba para él nuestro último encuentro. Mientras se acercaba a mí llevando nuestros platos al fregadero, me besó de nuevo. Esta vez fue uno de esos besos de película romántica. Para resumir, terminamos en la cama todo el día. No fue romántico, fue áspero e intenso. Sabía que estaba mal, pero seguía adelante de todos modos. Honestamente, fue el mejor sexo que había tenido en años. Él no había estado con nadie en un tiempo y fue muy apasionado. Fueron unas horas inolvidables, pero ambos sabíamos que era una experiencia única. Después de ducharme y vestirme, le dije que no podía volver a suceder y que no debería contactarme. Le dije que era un gran tipo y que debería encontrar a alguien de su edad y que no arriesgaría mi matrimonio. Acordamos, y esa fue la última vez. Entonces, ¿solo sucedió 2 veces?, preguntó Amelie. La rabia surgió dentro de mí mientras apretaba los puños, tratando de contener la tormenta de emociones dentro de mí. La admisión de Laura sobre sus encuentros con Stan me golpeó como un cuchillo en el corazón. El dolor creció con cada palabra. Mi mundo se estaba desmoronando, y la vida que una vez conocí se había ido. La ira ardía en mí, pero también había un profundo deseo desesperado de aferrarme a lo que quedaba de nuestra relación. No quería perderla, pero no sabía si podría cargar con el peso de esta traición. La voz de Laura tembló mientras confesaba. A pesar de que me sentía culpable, no podía evitar aferrarme a la intensa pasión que compartía con Stan. Esos recuerdos se convirtieron en un escape secreto al que recurría cuando estaba con Bob. No volverá a suceder, dijo Laura, con la voz quebrada. Todo lo que tengo ahora son esos recuerdos. Odio admitirlo, pero pienso en ellos cuando estoy con Bob. Sé que está mal, pero no puedo sacarlos de mi mente. Esos recuerdos son lo único que queda. La habitación cayó en silencio mientras sus palabras calaban hondo. Había una profunda tristeza en la voz de Laura mientras aceptaba que los recuerdos de Stan siempre serían una parte de ella, sin importar cuánto intentara olvidarlos. Emily no dijo nada al principio, pero tras una pausa, habló. Laura, tengo celos. Amo a Scott, pero me gustaría experimentar lo que tuviste con Stan. No quiero quejarme, pero Scott no es exactamente bien dotado. Lo amo, pero daría cualquier cosa por probar algo diferente solo una vez. Escuché a Mare soltar un pequeño suspiro como si la historia la hubiera excitado. ¡Oh Dios! Y el pobre Bob no tiene idea de nada. No tiene idea de Stan o de qué piensas en él durante el sexo. Esto es un desastre, Laura. Necesitas poner tus ideas en orden y olvidar a Stan. Bob no es estúpido, y si no tienes cuidado, se enterará y se verá herido. No te preocupes por Bob, dijo Laura. Me encargaré de él. Nunca sabrá. Nunca volveré a hacer esto, se lo prometo. Fue un error, y la culpa es difícil de llevar. Honestamente, ha sido difícil incluso con el vino,
pero ayuda que finalmente le haya contado a alguien todo. Mi futuro se sentía incierto. Mientras las mujeres reían y compartían historias, yo era el tonto que pagaba por la casa grande, las cuentas y el estilo de vida lujoso de Laura. Spa, el club de campo, viajes de compras, un nuevo hogar con piscina y una sirvienta. Todo a mi costa. El esposo clueless. No podía creerlo. ¿Qué estaba escuchando? El shock de la confesión de Laura me golpeó con fuerza, y las lágrimas corrían por mi rostro, mostrando la profundidad de mi dolor. El tiempo se sentía borroso mientras escuchaba, incapaz de alejarme de la dura realidad. Sabía que tenía que irme, tomar algo de distancia. Con el corazón pesado, tomé mi cebo de pesca y la botella de jerez amontillado que había comprado para los chicos y regresé a casa de Roger. Los chicos me estaban esperando. A pesar de la tormenta que rugía dentro de mí, las lágrimas seguían cayendo por mi rostro mientras conducía, mi mente girando con confusión y traición. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar la traición que acababa de descubrir. No estaba listo para confrontar a Laura sobre lo que había aprendido. El dolor era demasiado intenso, demasiado crudo. Seguí con mi plan, escapar durante el fin de semana y encontrar algo de paz para reunir mis pensamientos. Pero el destino tenía otros planes. La idea de pasar el fin de semana con Stan, la persona involucrada, agravaba el dolor. No sabía cómo manejaría eso. ¿Sería capaz de controlar mis emociones? ¿Podría enfrentarme a él sin perder los estribos o revelar lo que sabía? Cuando llegué, Roger estaba afuera cargando su Escalade. Se detuvo y miró hacia arriba cuando me acerqué, notando de inmediato que algo estaba mal. Mis ojos estaban rojos y vidriosos, pero no estaba preparado para explicar. Aún así, cuando habló, tuve que responder con una excusa. Bob, ¿qué pasa? Te ves terrible. ¿Qué ocurrió?, preguntó Roger, la preocupación evidente en su voz. Lo siento, Roger, dije, intentando mantener un tono tranquilizador. Tengo un dolor de cabeza y solo necesito descansar un poco. ¿Estás seguro? No te ves bien, respondió él, la duda permaneciendo en sus ojos. Sí, puedo manejarlo, insistí. Solo déjame sentarme al frente, cerrar los ojos y estaré bien. No me voy a perder este viaje, realmente necesito el descanso. Roger asintió, suavizándose de inmediato. Está bien, no hay problema. ¿Por qué no entras y te relajas mientras terminamos de prepararnos? Salimos en unos 30 minutos. Te iré a buscar cuando sea hora. Ciertamente, 30 minutos después estaba en el asiento de adelante con Roger cuidando de mí. Me pasó la venda de su esposa y un par de auriculares con cancelación de ruido. Sentado allí con Stan y Scar en la parte de atrás, la venda y los auriculares me hundieron en la oscuridad. Mis sentidos se limitaron al tacto, al olfato y al gusto, permitiéndome procesar la situación en silencio. Los chicos respetaron mi tranquilidad y ofrecieron su ayuda si la necesitaba. Evité mirar a Stan, mantuve los ojos cerrados y les agradecí por comprender. Durante las siguientes 3 horas, sentado en la oscuridad, reflexioné en silencio sobre el desastre que acababa de descubrir. Recordé los años que pasamos juntos, cuánto idolatraba a Laura y cuán afortunado me sentí cuando me dio a Michael y Katie, nuestros increíbles hijos. Ella alegó que solo había sucedido una vez, que se sentía culpable y que nunca volvería a suceder. Quería encontrar una manera de perdonarla y seguir adelante. Pero la parte más dolorosa fue su confesión de que piensa en Stan cuando estamos físicamente juntos. Como hombre, no podía imaginarme sobreviviendo a ese tipo de traición. No. Tristemente, sabía que esta confesión terminaría nuestro matrimonio. Pensé en cómo la vida familiar feliz que habíamos construido podría desmoronarse. Las lágrimas se agruparon y las limpié antes de que se volvieran visibles. Por primera vez que recuerdo, me sentí perdido y confundido. No tenía respuestas, no sabía qué hacer a continuación. En algún momento, debí haberme quedado dormido porque lo siguiente que supe fue que Roger me estaba sacudiendo el hombro para despertarme. Oye, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes?, preguntó al llegar a la cabaña de pesca. Durante los siguientes 2 días estuve inusualmente
callado, usando mi migraña como excusa. Los chicos me dejaron solo, dándome espacio. Mientras trataba de no arruinar el viaje para Scott y Roger, continué luchando con mis emociones, reflexionando sobre mi vida, tanto pasada como futura. Fue difícil, pero sabía que lo superaría. 2 días después, con dudas aún nublando mi mente, me encontré caminando por el camino hacia el lago, solo con Stan. Roger y Scott se reunirían con nosotros en el muelle de botes. Seguía a Stan a través del bosque, las palabras de Laura sonando en mi mente. De repente, la ira se apoderó de mí. Noté una gran rama caída al lado del camino, del tamaño de un bate de béisbol. Sin pensar, la recogí, sentí su peso y miré a Stan de pie a unos 20 pies adelante. Corrí hacia adelante, levanté la rama y la dejé caer sobre su hombro derecho. Aunque inicialmente apunté a su cabeza, cambié de dirección en el último momento y golpeé su clavícula, causando que colapsara de dolor. De pie sobre Stan, miré al hombre que me había traicionado. Él se sujetaba el hombro, los ojos muy abiertos de dolor, mientras yo gritaba, «Esto es por acostarte con mi esposa». Sin dudarlo, le di una patada fuerte entre las piernas. Colapsó, retorciéndose de agonía antes de desmayarse. Minutos después, mi rabia disminuyó y arrastré a Stan hasta un árbol cercano, apoyándolo mientras comenzaba a recuperar la conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente y gemía. ¿Qué demonios? Escucha, pedazo de basura, le grité. Sé todo sobre ti y Laura. Tienes suerte de estar vivo. El rostro de Stan se contorsionó de remordimiento mientras intentaba encontrar mi mirada. Hombre, lo siento. No quise que esto sucediera. Mi mandíbula se tensó y sentí que el calor se elevaba en mis mejillas. Cállate. Te acostaste con ella. Eso es todo. No me hables durante el resto del viaje y no menciones nada de esto a Laura. Si lo haces, lamentarás el resto de tu vida. No sé qué haré sobre ella aún, pero no necesito que interfieras. Ya destruiste mi matrimonio. No dejes que arruiné mi venganza. Bob, ella te ama, dijo Stan, su voz quebrada. No la dejes por esto. Es mi culpa, no la suya. Por favor, culpa a mí. Le volví a pegar. Dije que te calles. Justo entonces, Roger y Scott me vieron golpeando a Stan y corrieron hacia mí para separarme. Bob, ¿qué demonios estás haciendo?, gritó Roger mientras corría para ayudar a Stan a levantarse. Regresamos a la cabaña, donde Stan se sentó cuidando su hombro lesionado, la ira hirviendo mientras decía que el ataque no había sido justo. Le fijé la mirada, cortando sus protestas con una advertencia aguda para que se mantuviera callado. Sin decir una palabra, presioné play en la grabación para que todos escucharan. Cuando la grabación terminó, la mirada de Roger se volvió fría mientras miraba con desdén a su sobrino. Eres una vergüenza, dijo Roger, su voz llena de disgusto. Bob confió en ti, te dio un trabajo cuando no tenías nada y así das las gracias. ¿Y ahora, estás molesto porque te pegó? Deberías estar agradecido de que no te tire al lago. Has terminado aquí. Las palabras de Roger flotaron en el aire. Scott intervino. Hay otro problema, sin embargo. Escuchaste lo que Emily y Mary dijeron en la grabación. Sabían sobre la traición de Laura y estaban intrigadas por ello. Tengo un gran problema con eso, y cuando volvamos a casa, Emily y yo vamos a tener una conversación seria. De acuerdo, dijo Roger, disparándole una mirada mortal a Stan. ¿Ves lo que has causado? Un matrimonio arruinado y tal vez más. Tal vez deberíamos dejarte varado en el lago. Stan miró hacia abajo, finalmente entendiendo la gravedad de lo que había hecho. Hablé. Chicos, entiendo que todos estén involucrados. Pero por favor, denme unos días antes de que hagan algo. Compartiré la grabación. Pero necesito hablar con Laura antes de que ella se entere de que yo sé. Gracias a él, no creo que pueda quedarme con ella. Sabiendo que piensa en él cuando estamos juntos, no hay forma de que pueda vivir con eso. Probablemente terminaré divorciándome de ella. Solo necesito algo de tiempo para resolver esto.
Roger lanzó una mirada amenazadora a su sobrino, Stan. Eres una vergüenza. No hablarás con Laura ni con ninguna de las otras esposas sin nuestro permiso. Si alertas a Laura sobre lo que se avecina, haremos de tu vida un infierno. Si desapareces, a nadie le importará. La única razón por la que no te toqué y te dejé en el bosque es porque eres mi sobrino y familia. Traicionaste a un buen amigo, a un hombre decente. Estoy avergonzado de llamarte hijo de mi hermana. Ninguna palabra, ¿entendido? Stan asintió en silencio. Nadie le dirigió la palabra el resto del viaje, y por su parte, mantuvo su distancia y evitó cualquier confrontación. Ahora, todo lo que quedaba era averiguar qué hacer con Laura. En el camino de regreso, seguí reproduciendo todo en mi mente y me pregunté cómo reaccionaría Laura si los roles se invirtieran. Y luego se me ocurrió. Tenía un plan. En el fondo amaba a Laura y podría haber sido capaz de perdonar la aventura única con Stan. Pero la idea de que fantaseara con él mientras estaba conmigo era insoportable. Decidí dejar que Laura determinara su propio destino. El plan era plantear la aventura como si yo hubiera sido el que engañé y ver cómo respondía. Si podía perdonar una falta única, entonces podría intentar lo mismo por ella. Y podríamos encontrar un camino hacia adelante. Sin embargo, su reacción reflejaría cómo me sentía acerca de ella y de nuestro futuro. La resolución de su infidelidad descansaría en sus manos. Al entrar en la entrada de coches, mi estómago se revolvía y la rabia burbujeaba bajo la superficie. Me sentía sombrío, pero era hora de enfrentar a Laura y necesitaba mantenerme sereno y actuar con normalidad. Una de las cosas más difíciles que jamás he hecho. Cuando entré, Laura me saludó cálidamente. Se veía hermosa y se había vestido para la ocasión. Me abrazó fuertemente y me besó. Gestos que sabía que extrañaría si ella elegía el camino equivocado. A pesar de mi enojo, todavía la amaba, a esta mujer que me había traicionado. Mi sangre hervía pensando en lo que había hecho, pero su perfume y las comidas que había preparado me ayudaron a mantener la calma. La cena fue agradable, y logré mantenerme cortés, escuchándola hablar sobre los últimos días. Más tarde, me llevó al dormitorio, diciéndome que me extrañaba y necesitaba reconectar. Claramente estaba ansiosa por la cercanía. Sonreí por dentro, sabiendo que todo dependía de su reacción. Laura se movió rápido, bajando mis pantalones tan pronto como estuvimos en la cama. En momentos, estaba sobre la cama, tirándome hacia ella. Pero por primera vez no pude seguir adelante. Ella me miró atónita. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó. Hora de actuar. Puse mi teléfono en la mesita de noche, presionando grabar para evitar cualquier malentendido durante nuestra conversación. Laura, tengo que decirte algo. Hay alguien más y me siento tan culpable que no puedo mantenerlo dentro más tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par de shock. ¿Qué quieres decir con alguien más?, preguntó. Lo siento. Solo sucedió unas pocas veces, pero el sexo fue tan increíble que no puedo dejar de pensar en ello. Observé cómo se transformaba su expresión, como esperaba. Eres un tonto. ¿Tuviste sexo con otra persona y no puedes dejar de pensar en ello? Solo fue sexo, Laura. Todavía te amo, dije, repitiendo sus palabras sin afirmar una verdadera aventura. No puedo creer esto. ¿Qué quieres decir con que no puedes dejar de pensar en ello?, demandó. Para ser honesto, fue el mejor sexo de mi vida y no puedo sacarlo de mi mente, dije, repitiendo cuidadosamente lo que ella había dicho en la grabación. Su rostro se hundió y las lágrimas brotaron a medida que procesaba la traición. ¿Fue duro? Tal vez. Pero yo era él. Verdadero sufridor aquí, no ella. La dejé reaccionar. De repente, se encendió. Que te den. Empaca tus cosas y vete. No me quedaré casada con un traidor, lo sabes. Mi padre engañó a mi madre y la dejó hecha pedazos. No voy a pasar por eso. Sal de aquí. Te divorciaré y te haré pagar por esto. Fui la esposa perfecta. Te di 2 grandes hijos, mantuve la casa, cociné tus comidas y te amé. ¿Y así me lo pagas?
Casi me reí de la reacción de Laura y de sus agudas críticas. No se sentiría tan segura en solo unos minutos. Eso estaba claro. Laura, solo fue sexo. Solo sucedió 2 veces. Vamos. Solo fue una vez. ¿Estás realmente segura de que deseas un divorcio por esto?, dije, tratando de sonar arrepentido. ¿Solo sexo? ¿Estás seria? No te creo. ¿Cómo sé que no hubo otros? No puedo confiar en ti. Y sí, quiero un divorcio, y tú pagarás por ello, retorció, sus ojos ardían. ¿Te das cuenta de que nuestro estado aprobó una nueva ley que beneficia a la parte agraviada en casos de infidelidad, verdad? Presentaré una solicitud de divorcio bajo esa ley y me llevaré todo lo que tienes. Incluso tomaré tu negocio y haré que trabajes para mí. Respiré hondo, sorprendido por la fría determinación en su voz. Vaya, no esperaba que fueras tan fría y despiadada. Como dije, no fue amor, solo sexo. Y solo esas 2 veces. ¿Es realmente lo que quieres? ¿Estás segura de que no hay espacio para el perdón? Quizás podríamos ir a consejería, dije, haciendo un último esfuerzo por salvar el matrimonio. No, se acabó. No me quedaré casada con un traidor, me disparó. Empaca tu ropa y vete. Quédate con Roger o encuentra un hotel, pero no quiero que estés aquí. Pronto escucharás de mi abogado. Una sonrisa se dibujó en mis labios a pesar de mí mismo. No tenía idea de que estaba cavando su propia tumba, dándose cuenta de mi expresión, escupió, ¿qué pasa con la sonrisa? Bueno, cariño, acabas de facilitarme mucho la decisión, dije, con un toque de satisfacción. En mi tono. Sus ojos se entrecerraron sospechosamente. ¿Qué quieres decir? Déjame mostrarte algo. Vístete y ven conmigo, respondí, mi voz firme y autoritaria. Aún enojada pero confundida, me siguió al taller. La posicioné en la ventana donde había grabado todo. Quédate aquí y no te muevas hasta que vuelva, dije. Salí, conecté mi iPhone a los altavoces Bluetooth y regresé al taller. Ella estaba allí, aún hirviendo pero ahora desconcertada mientras presionaba reproducir. A medida que escuchaba, su confusión rápidamente se convirtió en shock. En el momento en que reconoció su propia voz en la grabación, cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro mientras la realización le llegaba. Cariño, lo siento tanto. Como escuchaste esto, sollozó, su voz quebrándose de culpa. No veo por qué eso importa, dije con calma, tuve que volver por algo que había olvidado. No quería molestar tu fiesta, así que entré por la parte de atrás. Fue entonces cuando escuché que hablabas de mí. Lo grabé para burlarme de ti más tarde, pero cuando te escuché mencionar a Stan, me quedé y grabé el resto. Querida, escuchaste cómo dije que solo fue una vez y fue puramente físico, suplicó. No hay nada entre nosotros. Lo siento mucho. No se suponía que lo supieras. En medio de sus lágrimas, las palabras de Laura estaban llenas de arrepentimiento. Su voz temblaba con un verdadero remordimiento mientras suplicaba perdón. La vulnerabilidad en su voz mostraba cuánto deseaba comprensión. Pero me mantuve impasible ante sus lágrimas. Mi voz era fría al revelar la dolorosa verdad. La traición había echado raíces profundas, y no podía sacudir la rabia que me consumía. Escuché todo, Laura, dije, desprovisto de emoción. Pero omitiste cómo admitiste pensar en él cuando estamos juntos. Como se supone que debo dejarlo ir, por primera vez en nuestro matrimonio, sus lágrimas no me conmovieron. El dolor de saber que fantaseaba con otro hombre. Mientras le daba todo lo que tenía era demasiado. No puedo pasar por alto esto, continué amargamente, y no puedo olvidar que nunca planeaste decírmelo y me mantuviste en la oscuridad. Has roto algo dentro de mí, y no sé si alguna vez podré confiar en ti nuevamente. ¿Cómo puedo creerte si piensas en otra persona? La rabia burbujeaba y sabía que merecía más que esto. La idea de quedarme con alguien que no era completamente mío era la gota que colmó el vaso. No puedo pretender que todo está bien, dije firmemente. Pensar en otro hombre mientras estamos físicamente juntos es suficiente para que me aleje.
No sé cómo amarte sabiendo que en nuestros momentos más privados, no estás realmente conmigo. El dolor en mi corazón era sofocante y la idea de reparar nuestra relación se sentía imposible. Perdonarla después de tal traición profunda parecía inalcanzable. El silencio entre nosotros era denso mientras mis palabras calaban hondo, no quedaba nada por decir, la verdad había quedado al descubierto y la herida era demasiado profunda para sanar. Los daños eran irreparables y el perdón parecía inimaginable. En ese momento, supe que nuestro amor se había ido. El futuro que habíamos imaginado ahora era solo un recuerdo lejano. Fue una dolorosa realización, pero una que tenía que aceptar si alguna vez quería sanar y seguir adelante, incluso si eso significaba hacerlo sin ella. No, 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 eso no es lo que quise decir. No entiendes, dijo Laura, su voz desesperada. Te amo y no lo quiero. Bob, por favor, dame una oportunidad para explicar todo. No me mientas, le repliqué, mi voz temblando. Escuché todo en esa grabación. Solo la idea de él en nuestra cama es insoportable. Nunca pensé que me traicionarías así. Si estoy equivocado, mírame a los ojos y dímelo. Dime que no estabas pensando en él cuando estábamos juntos. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Así es, no puedes mirarme a los ojos, dije amargamente. Maldita sea. Has arruinado todo, Bob, por favor, suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro. Te amo. Lo siento. No quise. Laura, después de que me divorcie de ti, puedes estar con él, y entonces no tendrás que soñar con él nunca más, dije fríamente. A través de sus sollozos, ella susurró, no puedes divorciarme. Te amo, por favor. Déjame corregir esto. ¿Es esto gracioso para ti ahora?, dije, mi tono cargado de amarga incredulidad. ¿Quieres mi perdón? Imagina lo sorprendido que estoy. Arreglaré esto. Te amo. Lo siento. ¿Qué te hace pensar que quiero quedarme contigo después de lo que hiciste? ¿Pareces alguien que va a aceptar ser traicionado por su esposa infiel? Mi voz vaciló con una mezcla de dolor y emoción mientras confrontaba a Laura. Durante 3 días me sentí desgarrado. Parte de mí quería perdonarte y reparar lo que teníamos. Pensé que podría superar un error de una sola vez. Pero todo eso cambió cuando escuché lo que le dijiste a tus amigas. El dolor era claro en mi voz y no podía enmascararlo, la forma en que compartiste pensamientos románticos sobre nuestro amor destrozó el último poco de confianza que tenía. En todos nuestros años juntos, nunca había llorado abiertamente. Pero ahora, no podía contener mi dolor. Me sentía humillado. Laura, dije, las lágrimas cayendo y mi voz quebrándose. Tus amigas ahora me ven como un esposo ignorante. Es como si estuviera viviendo en una mentira, ciego a lo que sucedía a mis espaldas. Saber que se estaban riendo de mí, llamándome ignorante, destruyó cualquier respeto que me quedara. Esto no se trata solo de nuestro matrimonio. Has arruinado nuestras amistades también. Al ver mis lágrimas, ella se mostró visiblemente conmocionada y se dio cuenta de la magnitud del dolor que había causado. Creo que en el fondo, nunca quiso lastimarme. Pero la vista de mis lágrimas trajo la realidad de sus acciones sobre ella. Abrumada por el arrepentimiento y la tristeza, lloró y extendió su mano para abrazarme. La empujé y respiré profundamente, tratando de estabilizarme. Sé que antes podría haber estado ciego a ciertas cosas. Pero ahora todo es diferente. No puedo ignorar lo que sé, no permitiré que me traten así nunca más. Mi voz estaba cargada con el dolor de la traición. Quería salvar nuestro matrimonio, encontrar la manera de regresar al amor que una vez compartimos. Pero la realidad de la situación se hacía más clara y no podía ver un camino hacia adelante. Cuando regresaba del viaje de pesca, pensé en cómo podría salvar nuestro matrimonio, reconocí, mi voz quebrándose. Pero honestamente no podía ver un camino. Así que decidí dejar la elección en tus manos. No sé si puedo confiar en ti nuevamente. Y no quiero vivir con constante duda y dolor. Hubo una larga y pesada pausa después de que terminé de hablar. El futuro se sentía incierto, pero una cosa estaba clara.
No podía quedarme en un matrimonio envenenado por la traición y la desconfianza. ¿Qué quieres decir con que me dejarás decidir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Bueno, comencé, mi tono firme. Como no pude decidir qué hacer, ideé un plan. Te conté una historia sobre una aventura y observé cómo reaccionarías. La belleza de este plan era que nuestro futuro estaba en tus manos. En esa historia que conté hace 20 minutos, en realidad nunca dije que yo era el que tenía la aventura, solo que había habido una. Usé tus propias palabras sobre soñar con él mientras estábamos juntos, ya sabes, la forma en que piensas en él mientras te doy todo lo que tengo. Dije que solo fue una vez, solo sexo, no amor. Incluso sugerí consejería, con la esperanza de que pudiéramos solucionarlo. ¿Recuerdas cómo respondiste? Ella permaneció en silencio, con los ojos fijados en el suelo, incapaz de encontrar mi mirada. Me dijiste que saliera de nuestra casa y amenazaste con arruinarme en el divorcio, continué. Dijiste que tomarías mi negocio y me harías un limpiador de piscinas. Fuiste implacable. Así que ahora, espera lo mismo de mí. No te echaré como tú me hiciste. Pero te moverás a la habitación de invitados porque no quiero que estés en mi cama. Me reuniré con un abogado y presentaré un divorcio por infidelidad. Y espero con ansias utilizar esa nueva ley de divorcio que mencionaste tan ansiosamente en tu ira. Bob, no quise decir nada de eso, dijo, su voz quebrándose, tienes que creerme. Por favor, no hagas esto. ¿Qué pasa con nuestros 20 años juntos y nuestros hijos? La emoción llenó mi voz mientras enfrentaba a Laura, cada palabra rompía mi corazón. La traición dolía demasiado, y no podía ignorar cómo sus acciones afectaban a toda nuestra familia. Esto va a ser difícil, dije, mi voz temblando con una mezcla de ira y tristeza. Pero no puedo pasar por alto lo que hiciste, Laura. Cuando elegiste traicionarme y a nuestra familia, no pensaste en los niños ni en nuestros años juntos. La punzada de sus acciones me atravesó profundamente, consumiéndome con dolor. La confianza que alguna vez nos unió se había ido, y no veía una forma de reconstruirla. Lo que hiciste es imperdonable, continué con firmeza. Enfrentarás las consecuencias, así como estabas lista para hacerme sufrir por mis errores. Ahora empaca tus cosas y sal de mi habitación. Mi voz estaba cargada de pesar mientras la distanciaba del espacio que una vez compartimos. La habitación que había sido un santuario de nuestro amor ahora estaba manchada por la traición. Esa noche, no pude dormir, lamentando el final de mi matrimonio. La amaba con todo lo que tenía, pero saber que pensaba en otro hombre durante nuestros momentos más afectuosos pesaba sobre mí como una nube oscura. Sé que algunos hombres pueden perdonar tales traiciones, pero no podía encontrar esa fuerza. El dolor fue abrumador y la confianza rota se sentía imposible de reparar. A pesar de mi persistente amor por ella, no podía avanzar más allá de sus palabras. El sueño de nuestro futuro se había hecho añicos y la pérdida era inmensa. Lo único que podía hacer era respetar mis propias emociones, incluso si eso significaba dejar ir a la mujer que una vez amé profundamente. Antes de salir, miré a la mujer que había atesorado durante las últimas 2 décadas y le dije, me rompiste el corazón. Hoy perdí a alguien que no se preocupaba por mí, pero tú perdiste a alguien que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. El sonido de sus súplicas de perdón resonaban en mi mente mientras dejaba a Laura por última vez. Hacer la difícil llamada a mis hijos fue devastador, temía contarles la horrible noticia. Mi hijo Mako respondió con comprensión y apoyo inquebrantable, un pequeño consuelo en medio del caos. Pero la ira de Katie caló hondo mientras su vínculo con su madre nublaba su juicio. A pesar de mis esfuerzos por entender, la brecha entre nosotros parecía insuperable. Laura, en un raro momento de fortaleza, habló con Katie, admitiendo su grave error y pidiéndole que no me culpara a mí, que era inocente en esto. La vida de los niños cambió para siempre, pero yo seguí comprometido con su futuro, prometiendo financiar su educación y cuidar de ellos. Las confrontaciones entre los esposos y sus esposas estaban llenas de traición y dolor. Mary estuvo devastada cuando se enteró del divorcio de Laura y sintió que sus años de amistad se rompían. Roger estaba furioso, luchando por entender por qué su esposa mantuvo la aventura en secreto e incluso parecía consentirla.
La grabación fue un golpe aplastante para él, haciéndole cuestionar todo. El resentimiento era demasiado profundo para ignorar, y su vínculo parecía irreparable. Los días que siguieron estuvieron llenos de corazones pesados y dolor mientras las consecuencias de sus acciones se desarrollaban. El grupo de amigos, una vez cercano, enfrentaba la dura realidad de la traición y la confianza rota. Mary, desconsolada por el divorcio de Laura, confrontó a Roger y se enteró de su parte en mantener el secreto. El peso de sus elecciones le golpeó con fuerza y se llenó de culpa. La ira de Roger exigió respuestas: ¿por qué había protegido a Laura y traicionado a su mejor amigo? Mary se quedó sin palabras y llena de arrepentimiento. En casa de Scott, una escena similar se desarrolló cuando Emily enfrentó las dolorosas palabras de la grabación. La humillación y la vergüenza abrumaron a Scott y tomó la difícil decisión de irse, dejando a Emily en lágrimas y llena de remordimiento. Mientras tanto, la tensión llenaba la casa de Bob y Laura mientras él le servía los papeles de divorcio. Laura suplicó perdón, dándose cuenta de la magnitud de su error y el dolor que causó. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. El corazón de Bob estaba demasiado roto para considerar la reconciliación, la traición era demasiado profunda, y sabía que nunca podría confiar en ella nuevamente. Nuestro caso fue ante el juez Montresor, y el proceso de divorcio fue una dura odisea. Laura trató desesperadamente de salvar el matrimonio. Durante el juicio, Stan testificó con un claro remordimiento por el daño que había causado. Bajo el peso de la culpa, sus palabras fueron tanto una admisión como una súplica de perdón. La sala del tribunal estaba llena de emoción mientras la grabación sonaba una vez más. La decisión del juez fue rápida. A Bob le otorgaron una parte significativa de los activos y se denegó la manutención conyugal según la nueva ley estatal. Laura reconoció dolorosamente que sus acciones llevaron al colapso de su matrimonio. La emoción y la pasión que había experimentado con Stan ahora se sentían como un recuerdo lejano, enterradas bajo capas de arrepentimiento y tristeza. El futuro que una vez imaginó se había ido, dejándola con las consecuencias de su traición. Se vio obligada a enfrentar la realidad de que había perdido no solo su matrimonio, sino también la estabilidad y la vida que una vez atesoró. El impacto de sus acciones cambió la vida de todos los involucrados, dejando tras de sí tristeza, arrepentimiento y confianza desechada. Las decisiones que tomaron darían forma a su futuro mientras lidiaban con el dolor de los errores del pasado y buscaban una salida. A pesar de todo, Bob todavía se preocupaba por Laura y le permitió quedarse en la habitación de huéspedes hasta que pudiera encontrar un lugar para sí misma y planear sus próximos pasos. La casa era lo suficientemente grande para que coexistieran con un contacto mínimo, pero la tensión emocional era innegable. Bob trabajaba más horas, llegando tarde a casa para evitar verla. Laura, a su crédito, hizo esfuerzos por recuperar a Bob, pero él no tenía deseos de reconciliación. Bob comenzó a salir con Becky, su secretaria, quien estaba ansiosa por hacerlo feliz. Ella reconoció que Bob era un gran partido y, a pesar de ser 10 años más joven, estaba contenta con él. Becky pensaba para sí misma: no puedo creer que Laura lo dejara ir. Nunca haría ese error. Seré todo lo que necesita y más. Bob, aún atormentado por los recuerdos de su fallido matrimonio, encontró consuelo en la energía juvenil y la devoción de Becky. Laura era consciente de la creciente atención de Bob. El peso emocional de los últimos 2 meses pesaba sobre ella. Ver a Becky ocupar el lugar que una vez fue suyo servía como un recordatorio constante de lo que había perdido. Le rompía el corazón ser testigo de la alegría y el cariño que Bob ahora compartía con otra mujer. Cada mirada, toque y momento entre Bob y Becky se sentía como un cuchillo en su corazón. La celosía la consumía y se veía abrumada con arrepentimiento por las decisiones que la llevaron a este punto. Lo que alguna vez fue un hogar lleno de amor, ahora se había convertido en una fuente de dolor y tristeza. La cama donde ella y Bob una vez compartieron momentos tiernos ahora pertenecía a Bob y Becky. El pensamiento de que estaban juntos en esa habitación atormentaba a Laura profundamente. Era un recordatorio desgarrador de las decisiones egoístas que la llevaron a perder todo lo que valoraba. Sola y asustada, Laura luchaba por encontrar una salida a su tormento emocional.
El futuro parecía intimidante e incierto. Sin trabajo y sin perspectivas, el miedo de enfrentar la vida sin el hombre que una vez adoraba la acosaba. La incertidumbre de lo que podría deparar el futuro solo hacía que su sufrimiento aumentara. Sin otra opción, Laura comenzó a aceptar su nueva realidad. Había perdido al hombre que una vez sostuvo más querido y no había vuelta atrás. Al aceptar sus errores, Laura sabía que tenía que enfrentar su pasado y comenzar a reconstruir su vida. Sería un viaje difícil, pero se dio cuenta de que necesitaba encontrar la fortaleza interna para avanzar a pesar de los desafíos que se avecinaban. Esperaba que, un día, pudiera encontrar paz y felicidad nuevamente, incluso si eso significaba dejar ir al hombre con el que alguna vez creyó que estaría para siempre. En la oficina de Bob, la tensión llenó el aire cuando se corrió la voz de que Stan era la razón detrás del divorcio de Bob. Stan se convirtió en un paria, las conversaciones se detenían cuando él pasaba y nadie lo incluía en las discusiones. Era tratado como el marginado que se había convertido. Stan rápidamente se dio cuenta de que su entorno laboral se había vuelto insoportable, con la atmósfera negativa afectando su productividad y conduciendo a quejas que perjudicaban a la empresa. Incapaz de soportar la presión, Stan decidió comenzar su propio negocio, llevándose a varios clientes con él. Lo vio como una oportunidad para comenzar de nuevo y construir su éxito. Pero pronto el abogado de Bob le informó que estaba violando un acuerdo de no competencia. Stan, que carecía de educación formal y de una clara comprensión de los asuntos legales, continuó haciendo crecer su negocio, ajeno a las repercusiones legales. En 10 meses, el negocio de Stan había crecido a más de un centenar de clientes y se sentía triunfante, como si finalmente hubiera superado a Bob. Pero su victoria fue efímera. Un día, le entregaron una demanda que buscaba $1 millón en daños por infringir la cláusula de no competencia y causar un daño financiero significativo a la empresa de Bob. A medida que se desarrollaba la batalla legal, Bob observaba desde la barrera, aún soportando el dolor de la traición de Stan. El dinero no era lo que más le preocupaba a Bob. Era venganza, quería que Stan pagara por llevarse a su esposa, romper su matrimonio y robarle a sus clientes. La demanda se extendió durante meses, añadiendo estrés a la vida de Stan. Cuando la tormenta amainó, el resultado fue devastador para Stan. Bob ganó la demanda, reclamando el negocio una vez exitoso de Stan y dejando a Stan sin otra opción que declarar quiebra personal. La carrera que Stan había construido, primero bajo la compañía de Bob y luego por su cuenta, se desmoronó ante sus ojos. Sin educación formal y con una reputación manchada, Stan tuvo que aceptar agotadores trabajos de día solo para sobrevivir. Las consecuencias de sus acciones lo acosaban, sirviendo como un fuerte recordatorio de nunca interferir en el matrimonio de otro hombre o traicionar la confianza de manera tan imprudente. Las esposas de Scott y Roger, que fueron testigos del drama que se desarrolló, se dieron cuenta de lo cerca que estuvieron de arriesgar sus propios matrimonios. Ver la caída de Laura fue un llamado de atención para ellas. Llegaron a apreciar el valor del perdón, el respeto y el cuidado de sus relaciones, decididas a evitar el mismo destino, trabajaron en reconstruir la confianza y la comunicación con sus esposos. Con el tiempo, lograron fortalecer sus matrimonios y redescubrir el amor que una vez compartieron. Sin embargo, sus amistades con Laura y Bob fueron bajas del pasado, y los recuerdos agradables de su tiempo juntos fueron opacados por el dolor que siguió. La vida de Laura tomó un giro sombrío mientras intentaba sobrellevar las secuelas de su matrimonio fallido. Trabajar como recepcionista en una oficina dental le daba cierta estabilidad financiera, pero poco hacía para llenar el vacío interior. Viviendo en un pequeño y tenuemente iluminado apartamento, sentía el peso de la soledad y el arrepentimiento cada día. En un esfuerzo por seguir adelante, comenzó a salir con un hombre mayor que conoció en el trabajo. Él era amable, atento y estable, pero la relación se sentía superficial en comparación con lo que una vez compartió con Bob. La alegría que una vez conoció ahora era solo un recuerdo lejano, y no podía escapar el dolor persistente de sus errores pasados. En sus momentos más silenciosos, Laura reflexionaba sobre lo que podría haber sido, deseaba haber tomado decisiones diferentes y haber preservado la vida que tenía con Bob. Pero tuvo que enfrentar la realidad.
Había tirado algo precioso e irreemplazable. El futuro que una vez parecía brillante ahora se sentía como una sombra, dejándola con una profunda tristeza y anhelo. Bob, mientras tanto, a veces extrañaba a Laura, pero Becky rápidamente llenó ese vacío. Becky, decidida a ser la pareja ideal, trajo energía, risas y calidez de regreso a su vida. A Bob le encantaba su entusiasmo y la forma en que lo hacía sentir joven nuevamente. Un año después de que comenzaron a salir, se casaron en una pequeña ceremonia íntima. Un año después, Michael y Katie dieron la bienvenida a un nuevo medio hermano a la familia. La vida continuó, con nuevos comienzos y viejos recuerdos resonando en el fondo. Ha pasado un año desde el trastorno que destrozó mi mundo. Los momentos de silencio son los más difíciles, esos raros momentos en que el silencio amplifica los recuerdos. A menudo me encuentro al borde de ese mismo lago, mirando su superficie reflectante, contando cómo un día aparentemente ordinario podría cambiarlo todo. La vida, sin embargo, tiene una forma peculiar de unir las piezas rotas, incluso si la forma original nunca se restaura completamente. Becky ha sido un bálsamo para mis heridas, un recordatorio de que el amor puede volver en diferentes formas. Su risa, tan brillante y genuina, ocupó espacios en mi corazón que pensé que permanecerían huecos para siempre. Michael y Katie se ajustaron a su manera. Michael, solidario y comprensivo, se convirtió en un guardián silencioso de mi bienestar, mientras que la ira de Katie se suavizó con el tiempo. Las sinceras confesiones de Laura ante ella y el arrepentimiento visible que llevaba parecían remediar algunas de esas grietas familiares. Laura, ahora una parte distante de mi vida, vive en la sombra de lo que una vez fue. El pequeño apartamento y la existencia tranquila y sencilla que eligió son un marcado contraste con la vibrante vida que una vez compartimos. Ocasionalmente, me llega información sobre ella a través de viejos amigos o por casualidad en los ecos de los círculos sociales pasados. A veces me duele pensar en su arrepentimiento, pero no provoca la ira que solía. Solo sirve como un recordatorio sombrío de lo que la confianza, una vez rota, deja atrás. Stan desapareció de mis pensamientos y de los susurros de la comunidad. A veces me pregunto si encontró una semblanza de paz o si el arrepentimiento lo atormenta como lo hace con Laura. La demanda que consumía nuestros días fue tanto un castigo como una liberación. El final de esto me permitió comenzar a recuperar partes de mí mismo que la traición había tomado. La nueva vida también trajo nueva esperanza. El nacimiento de mi hijo más pequeño significó más que simplemente una continuación de mi familia. Marcó un nuevo capítulo, uno no pesado por los errores del pasado, sino iluminado por la promesa de amor incondicional y segundas oportunidades. Becky, con su incansable optimismo y feroz lealtad, me recordó que la felicidad aún era posible. Nuestra casa, que una vez fue el sitio de un sufrimiento silencioso, ahora está llena de risas y el repiqueteo de pequeños pies. A pesar de todo, hay una pizca de perdón enterrada en lo profundo de mí, no es para Laura ni para Stan ni siquiera para mí. Es por el camino que tomó la vida con sus implacables lecciones. Aprendí a respetar la fragilidad de las relaciones y la fuerza necesaria para reconstruir. No necesariamente lo que se perdió, sino algo nuevo y igualmente valioso. De pie en el borde del agua, inhalo el aire fresco, cierro los ojos y siento un peso levantándose poco a poco. El horizonte se extiende infinitamente ante mí, un símbolo de todo lo que está por venir.